Hola, bienvenido a un nuevo video. En este vamos a ver tres efectos que podemos hacer con la lengua, con la técnica de tongue blocking. Vamos a ver la nota simple, llamada también slap. Vamos a ver las octavas. Y vamos a ver el trémolo de lengua o trino de lengua. Vamos a usar una armónica de do. Y bueno, vamos a arrancar ya con la primera técnica. Después al final del video vamos a hacer una pequeña improvisación para que vean cómo se pueden utilizar estas técnicas, ¿no? Vamos a ver qué sale y lo hacemos al final. Así que quédate hasta el final que vemos cómo sale. Vamos a arrancar con lo primero. Para tapar los agujeros de la armónica, a mí la técnica que me resulta más fácil es meter la lengua de costado y que salga por esta endija el aire. Entonces, para lograr la primera, que es slap, vamos a aspirar en el 1, 2 y 3 y vamos a tratar de tapar el 2. Corremos, la nota tiene que salir simple. El slap es con la lengua donde estamos, una vez que logramos entrar, golpear. En un boogie quedaría así para que vean la diferencia. Esos golpes bien fuertes, queda mejor si golpeas fuerte. Vamos a la 2, la técnica 2, que es la octava. Hay varias octavas, existe la de 1 y 4, donde tapamos el 2 y 3, aspirada y soplada. La de 2 y 5, aspirada y soplada, donde tapamos el 3 y el 4. Y la de 3 y 6, donde tapamos el 4 y el 5, que se usa más que nada la soplada, y la aspirada se usa más la 3 y la 7, donde de ahí tapamos 3. Todo esto en la primera octava. Después hay más, pero en la parte aguda. Pero vamos a concentrarnos en la primera octava. Vamos. Lo mismo, pero nada más que esta vez vamos a dejar pasar el 1 y el 4 los agujeros y vamos a tapar el 2 y el 3. Tenemos que lograr que pasen por estas dos comesuras el aire y tapar con la lengua el 2 y el 3. Tiene que sonar así como acordeón. Un tema, por ejemplo, lindo para tocar es el de James Scott con Huckleback. Bueno, vamos al trémolo. Una vez que logramos la octava, ahí mismo en una octava, lo que vamos a hacer es mover la lengua de un lado para el otro. Por ejemplo, me voy a poner en la primera. Va a salir el aire por acá y vamos a mover la lengua así. Bueno, vamos a usar una armónica de la ahora. Vamos a hacer una pequeña improvisación utilizando estas tres técnicas con la lengua, a ver qué sale.
Un lindo tema para practicarlo, también esta técnica, es el clásico Susana. Si usamos un poco lo que estuvimos viendo, bueno, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. No es fácil esto, hay que practicarlo, pero con un poquito de práctica todos los días se termina saliendo. A mí hoy en día todavía me sigue costando, así que a no decaer si no sale de una y practicar. Nos vemos en la próxima.